Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más em, relacionado al pecado mortal. Ya ven que en los estudios anteriores les dije, cuando estábamos teniendo el estudio del pecado mortal, les dije que íbamos a terminar ese estudio, ya lo terminamos, y que conectado al estudio del pecado mortal les dije, vamos a ver el estudio de, les dije, el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Todos esos nombres los vamos a ver porque todos ellos, todos esos nombres están conectados a la palabra pecado mortal. Entonces, como ya vimos el estudio del pecado mortal, ahora vamos a continuar y vamos a ver la palabra dragón, ¿ok? Un gran dragón, un gran dragón. Eso vamos a ver. Lógicamente que no vamos a cubrir en este estudio la palabra un, luego gran y luego dragón, porque ya les expliqué que mi trabajo es palabra por palabra. Entonces, al ser palabra por palabra, no se puede cubrir un montón de material así, es imposible. Entonces, vamos a hoy, como vamos a ver, el texto está en Apocalipsis 12 y vamos a comenzar con eso, esperando que este estudio de el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que nos deje más claro el asunto del pecado mortal, ¿ok? Para los que no lograron entender lo suficiente en los estudios anteriores del pecado mortal. Pero si usted tiene deseo de aprender, simplemente entre a este canal y busque el estudio del pecado mortal. Allí vayan las partes y estudie lo más que pueda y le va a ayudar. Vamos entonces, vamos a comenzar entonces con Apocalipsis 12, versículo 3. Y comenzamos y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos y dice: también apareció, dice, otra señal en el cielo. Dice, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Nada de eso vamos a estudiar más que la palabra un gran dragón. Dice el 3, lo voy a leer otra vez. Apareció, dice, en el cielo, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Entonces solo vamos a ver un gran dragón, porque necesitamos establecer quién es este dragón. ¿Ok? Ya que entendamos quién es este dragón, entonces vamos a poder entender todos los demás nombres, Satanás, el diablo y todo eso. Pero hay que establecer primero quién es este dragón. Entonces, vamos a ver, un gran dragón. Entonces, la primera palabra que vamos a ver hoy va a ser un. Entonces, la palabra un o uno en la concordancia Strong, el diccionario Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green, esa palabra uno, el número que va a encontrar usted es el número 1520. Ese número 1520 le va a decir qué es este uno, le va a dar, vamos a decir, si usted se va a la concordancia, le va a dar todas las citas bíblicas que tengan que ver con esa palabra uno. Y ya si usted es un estudioso de la Biblia y quiere entender más la palabra, entonces cómprese una concordancia Strong, pero en inglés, porque la concordancia Strong en español, que es la que va a necesitar,
no trae conexiones a las palabras. ¿Ok? Viene nada más la palabra. Por ejemplo, en la concordancia Strong en español, solo va a encontrar usted el número 1520 y le va a decir que es 1, 1 esto, 1, 1, 1, 1, 1. Pero no le va a dar conexiones que le ayuden, por ejemplo, a entender más qué es este 1. Pero la concordancia en inglés, esa sí la hicieron completa. Le pusieron la definición de cada palabra y le pusieron conexiones. Ahora, para una persona que es estudiosa de la Biblia, que tiene muchos años investigando la Biblia, puede también, ya que estudia una palabra, puede entender qué cosas van unidas con esa palabra, ¿ok? Pero en este caso vamos a estudiar entonces la palabra un gran dragón, pero hoy en este estudio va a ser un o uno, número 1520 en la concordancia Strong y el diccionario Strong, y vamos a ver qué es este un o quién. Entonces, el texto bíblico es Apocalipsis 12, versículo 3, un gran dragón, pero solo la palabra un. Entonces, este un, las citas bíblicas las vamos a ir viendo poco a poco, pero para de entrada entender quién es este un o uno, lo que te está hablando el texto es del pacto 1 o del pacto número 1. O sea, que este gran dragón del que la Biblia habla pertenece al pacto 1. Y la conexión de esta palabra 1 directamente te dice que ese 1 es Aarón. Aarón, el primer sacerdote levítico, hermano de Moisés. Cualquier persona que estudia la Biblia, así a simple vista diría, pero qué barbaridad, ¿cómo esta señora se atreve a decir que Aarón es el gran dragón? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Les voy a ir probando pieza por pieza, palabra por palabra, con sus conexiones, quién es quién. Ya les dije que vamos a estudiar el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Esos 5 nombres o esas 5 palabras, vamos a decirlas así, o identidades, las vamos a estudiar. Y ustedes se van a ir dando cuenta que todas esas palabras prácticamente tienen que ver una con la otra, ¿ok? Entonces, la palabra un gran dragón, hoy estamos estudiando nada más un o uno. Ese uno te dice en las conexiones de la concordancia Strong y el diccionario bíblico Strong, y la Biblia interlineal del Dr. Green te dice que ese uno es Aarón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno es el pacto. Se está refiriendo a ese uno. Esa palabra uno quiere decir el pacto uno. ¿Ustedes se acuerdan de aquel pasaje que hay en el Antiguo Testamento? Allá si no me equivoco, está en Deuteronomio, donde dice la Biblia, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí ven que dice uno? Claro, cuando uno no entiende suficiente la Biblia, uno deduce las cosas, deducciones, que a lo mejor es esto, a lo mejor aquello. Y, por ejemplo, hasta han hecho una teología bíblica de que Dios es uno, ¿ok? Pero la verdad es que la Biblia solo se entiende apropiadamente cuando uno la estudia así.
investigando palabra por palabra. Entonces, en ese texto, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que el texto está diciendo es que Jehová nuestro Dios es un pacto. ¿Ok? O lo que la Biblia le llama el pacto 1 o el pacto número 1 o lo que la Biblia también le llama el primer pacto. ¿Ok? Ya les he explicado en otros estudios, en conexiones, comentado que son dos pactos, el primer pacto y el segundo pacto que ya viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Les he hablado de eso. Entonces, el pacto número 1, lo que te está diciendo un gran dragón, la palabra uno, lo que te está diciendo es que ese uno es Aarón. Y Aarón es el pacto 1. Entonces, si departimos de allí que Aarón es el pacto 1, ¿ok? Entonces, lo que el texto estaría diciendo entonces es que este gran dragón es Aarón. Ajá. Allí se los voy a ir probando en la Biblia cuando ya estudiemos la palabra dragón. Van a ver ustedes que el dragón de Apocalipsis es Aarón. Ahora, ya les dije que como nosotros hemos crecido, las personas que hemos nacido, por ejemplo, y crecido en la cristiandad, hemos nacido y crecido oyendo el nombre de Moisés y de Aarón, el primer sacerdote levítico. Y todo esto y que sacaron al pueblo de Egipto y bla, bla, bla y toda la historia. Entonces eso lo que ha hecho en nosotros los cristianos es crearnos una idea, vamos a decirlo así, de Aarón y de Moisés. Pero una idea que realmente nosotros no entendemos apropiadamente en la Biblia. Porque normalmente la palabra el gran dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, esos nombres o identidades cuando nosotros las escuchamos en la Biblia o las leemos, nosotros no queremos saber nada de eso. De hecho, hay una barbaridad, un montón de cristianos que ni siquiera quieren oír hablar de la palabra Satanás o diablo o esto o aquello. Porque según ellos, en su gran religión que tienen, ellos creen que hablar o mencionar esas palabras es malo porque lo que atrae a nuestra vida es más maldad o más daños o problemas. Y eso es totalmente mentira, eso no es cierto. Ahora, resulta que esos nombres, el dragón, el diablo, la serpiente antigua y todo esto, lo que tiene que ver es con el primer pacto. Todos esos nombres lo que son es reyes y sacerdotes. Y esos reyes y sacerdotes son las personas que fueron instituidas en el primer pacto. Entonces, en este caso, luego vamos a estudiar gran y luego dragón, pero hoy es la palabra un o uno. Entonces, vamos a seguir. Ya les dije que la palabra un o uno es Aarón, pero vamos a estudiar las citas bíblicas que tienen que ver con la palabra un, ¿ok? Y de último vamos a ver la conexión que directamente es Aarón. Pero vamos a ir a una cita bíblica que tiene que ver con la palabra un, que es lo mismo, o uno, y va a estar en Romanos capítulo 5. Así que vamos a Romanos 5. Entonces, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que es donde te habla de la diferencia entre Adán y Cristo, porque Adán y Cristo son los dos pactos. Cuando hablamos de Adán, hablamos de Aarón. Cuando hablamos de Aarón, hablamos de Agar. O sea, así sucesivamente vamos refiriéndonos a esos nombres, pero todos ellos tienen que ver con el primer pacto o el pacto 1. Entonces dice Romanos 5:12, dice, por tanto, pongan atención, por tanto,
como el pecado mortal, porque ya vimos ese estudio, el pecado mortal. ¿Se acuerdan que se los di todo primero porque les dije que todas estas palabras conectaban con esa palabra? Y aquí lo están viendo, que vean con qué cita bíblica arranca la palabra uno. Arranca con Romanos 5, que fue el estudio que vimos del pecado mortal. Dice, por tanto, el pecado mortal no te dice mortal en Romanos, pero eso es lo que es un pecado mortal, o sea, que mata un reino o una vida. Entonces dice, por tanto, como el pecado mortal entró en el mundo, ya les dije que la palabra mundo quiere decir Babilonia, entró en el mundo por un hombre. Ponga atención que el pecado mortal entró en Babilonia o en el mundo por un hombre. Y ese un es el mismo, un dragón, es el mismo número 1520, un uno, que quiere decir el pacto uno. Entonces, en realidad, en Romanos 5:12 lo que el texto está diciendo es, el pecado entró en el mundo o en Babilonia por un hombre o por un pacto. ¿Cuál pacto es ese? Pues el único que existe en la Biblia, porque la Biblia hasta donde estamos te dice que el primer pacto, ya les dije que el primer pacto prácticamente crucificó a nuestro Señor Jesucristo, y entonces de alguna manera al crucificar a Cristo ilegítimamente el primer pacto siguió por los próximos 2000 años que tenemos ahora. Estamos en el 2025, o sea que ya tenemos 25 años sobre el pacto nuevo de Cristo, por decirlo así. Entonces, aquí te deja saber que el pecado mortal entró en el mundo o entró en Babilonia por un hombre o por un pacto. ¿Y quién es ese un hombre y quién es ese un pacto? Bueno, primeramente no podemos llegar a Aarón si no llegamos a Adán. Adán en realidad es el un pacto, ¿ok? Es el primer pacto. ¿Por qué? Porque Adán en realidad es el representante, dice la Biblia, así lo enseña, de nuestro Señor Jesucristo en forma de gobierno. ¿Ok? Entonces, gubernamentalmente, Adán representa a Cristo. Sacerdotalmente, Aarón representa a Cristo. ¿Ok? Pero tanto Adán en forma de gobierno como Aarón en forma sacerdotal, los dos pertenecen al un pacto. La palabra uno que estamos estudiando. Entonces dice, el pecado entró en el mundo o en Babilonia por un hombre. Y ese hombre te deja saber en Romanos 5, si usted lee todo Romanos 5, te deja saber que ese un hombre es Adán. Oh, ok. Entonces, si empezamos a digerir apropiadamente el asunto, te está diciendo entonces que ese uno es Adán, ese hombre que metió el pecado al mundo o metió el pecado a Babilonia. El pecado mortal, ¿ok? O sea, la muerte reinal. Perdón. Entonces, este Adán que metió el pecado mortal o reinal a Babilonia o al mundo, que es lo mismo, entonces, Adán es uno. Sí, ya les dije, acuérdense del texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No es que está diciendo que Jehová o Dios es una persona o una identidad. Lo que está diciendo el texto es un pacto. Es, uno es, uno. ¿Ok? Jehová nuestro Dios, uno es, un pacto es, ¿ok? O es el pacto número uno, eso es lo que el texto realmente está queriendo decir. Entonces, esa cita bíblica del Antiguo Testamento que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es lo mismo que esto, la palabra uno, es lo mismo. Lo que cambia es que allá está en el Antiguo Testamento, entonces está en el idioma hebreo. Y aquí lo que estamos estudiando es la palabra uno del Nuevo Testamento que está en el idioma griego. Pero es lo mismo, ¿ok? Se está refiriendo al mismo pacto uno. Entonces dice,
que el pecado mortal entró en el mundo o entró en Babilonia, aquí en Romanos 5:12, por un hombre. Y luego te dice que ese hombre es Adán. Entonces te está diciendo el texto que el pecado mortal entró en el mundo o entró en Babilonia por Adán. La palabra Babilonia en la Biblia quiere decir dos cosas. La palabra Babilonia quiere decir mundo en la Biblia y quiere decir Adán. Cuando en la Biblia hablamos del nombre Adán, estamos hablando de Babilonia. Cuando en la Biblia hablamos de la palabra mundo, estamos hablando de Babilonia. Cuando en la Biblia hablamos de la palabra Babilonia, estamos hablando de Adán. Cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de la palabra mundo. O sea que la palabra mundo en la Biblia y la palabra Adán y la palabra Babilonia prácticamente significan lo mismo. ¿Ok? O sea que esas tres palabras están conectadas totalmente. No puede uno hablar de una de esas palabras prácticamente sin unirlo a la otra, porque las tres están conectadas. Entonces aquí lo que nos está dejando saber es que el pecado entonces entró en el mundo o entró en Babilonia por un hombre o por un pacto, y ese pacto uno es Adán, y ese pacto uno es Aarón, y ese pacto uno es el gran dragón, que es el estudio que estamos comenzando. ¿Ok? Entonces, ya que vimos esa de Romanos, vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas. Gálatas 3. Y aquí vamos a ver, pongan atención lo que dice Gálatas 3. Acuérdense que estamos estudiando la palabra un o uno, porque el texto bíblico que estamos estudiando es un gran dragón de Apocalipsis. Tenemos como un gran dragón son tres palabras. Entonces primero tenemos que estudiar la palabra un, después la palabra gran y después la palabra dragón, para que podamos entender apropiadamente qué es cada cosa. Entonces, ahorita, como estoy comenzando el estudio de un gran dragón, la primera palabra de hoy es un. No sé si la vamos a terminar hoy o no la palabra un, pero estamos empezando ahí. Entonces dice, en Gálatas, capítulo 3, versículo 20, mire lo que dice. Es otra cita bíblica de la palabra un. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Sí ven qué es lo que les estoy diciendo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Te está hablando del un pacto. Entonces aquí dice, el mediador, el tema es del mediador de la ley que Jehová le dio a Moisés. Pero dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios uno es. Como el estudio es en el idioma griego, que es el Nuevo Testamento, ahí estoy. Pero para que lo conectemos apropiadamente, vamos a ir a ver esa cita bíblica que les digo, que está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a Deuteronomio 6. Acuérdense que solo estamos estudiando la palabra un o uno. Deuteronomio 6. Y en Deuteronomio 6, seis, 1 al 4. El texto es el versículo 4, pero lo vamos a tomar desde el 1, ¿ok? Para que lo entendamos mejor. Y dice, estos pues, dice, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. Está hablando Moisés.
Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. 2. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo, dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. O sea, queriendo decir que estos mandamientos los tienen que guardar tú, refiriéndose a Israel, las 12 tribus de Israel, tus hijos, tus nietos, tataranietos, toda la descendencia. ¿Ok? Entonces, y dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, dice, y cuida de poner estos mandamientos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, dice el Dios de tus padres. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, las personas que predican que Dios es uno y que hasta han hecho una doctrina de que si tú bautizas a una persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estás mal porque Dios es uno. Si tú lees la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás mal porque Dios es uno. Y que eso de la Trinidad no existe y que no sé qué. Las personas que predican eso es porque no han investigado lo suficiente la Biblia para entender esa palabra uno de qué es lo que está hablando. Pongan atención qué facilito está para entender sin ni siquiera investigar la Biblia, solo meditando lo que dice el texto sin investigarla. Mire lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para empezar, la Biblia enseña que Jehová es una cosa, Dios es otra cosa, Jesús es una cosa, Cristo es otra cosa, el Señor es otra cosa, el Dios Altísimo es otra cosa. Entonces, hay que investigar palabra por palabra para saber qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí, donde te está diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no te está hablando de uno, como decir uno, como que Dios es nada más uno y no existe más nada, porque está usando la palabra Jehová y luego dice nuestro Dios, uno es. Y te está hablando entonces, el texto está usando la palabra Jehová y luego está usando la palabra Dios y te dice que uno es. Para poder saber realmente qué es lo que está hablando el texto ese uno, hay que investigar la Biblia para poder entender todos esos términos apropiadamente. Entonces, no te está hablando de que Dios es uno como persona. Lo que el texto está diciendo es que Jehová, Dios, o si solo quieres referirte a Jehová o solo a Dios, es uno. ¿Uno en qué sentido? Bueno, es que Jehová y Dios no son el pacto dos. Ellos son el pacto uno. Y yo se los digo, es tremendo esto, ¿eh? Cuando estudiemos la palabra Dios del Antiguo Testamento, porque ese estudio lo vamos a tener. Acuérdense que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, estamos estudiando la palabra principio de Génesis 1, principio de creación, principio de diezmos, principio de ofrendas, principio de miel, principio de meses, principio de días, principio de las vacas gordas, principio de esto y principio. Ese estudio de la palabra principio es larguísimo. En ese estudio de la palabra principio, allí vamos a estudiar la palabra Dios, ¿ok? Y cuando estudiemos esa palabra Dios en el Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que realmente nosotros no entendemos la Biblia. Realmente nosotros no conocemos la Biblia. Realmente nosotros pensamos que entendemos la Biblia, pero estamos lejísimos de realmente entender quién es Dios, qué
realmente quién es como identidad o como persona, quién es, por ejemplo, Daniel, quién es Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor. Nosotros nos dejamos llevar solo por lo que leemos así, por encima de la Biblia, pero no investigamos cada palabra para saber exactamente qué es lo que la Biblia está diciendo con ese nombre o con esa identidad. Entonces, me refiero a todo esto por la palabra uno. ¿Por qué? Ya les dije que yo misma he escuchado personas que hasta han hecho ya doctrinas de esta palabra uno. Y se pelean entre ellos mismos, que si debaten, que si no, que si Dios es trino y que no es trino y que solo es uno, pero ni siquiera entienden que cuando el texto está diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo que te está diciendo es que Jehová Dios es un pacto, o el pacto uno, que es lo mismo, y eso quiere decir el pacto de Adán, y el pacto de Adán pertenece al Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, aquí les probé. Fuimos allá aquí en Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 3, les dije que Gálatas 3:20, que ya lo vimos, dice, el mediador de la ley, refiriéndose a la ley que Jehová le dio a Moisés, dice, el mediador dice, no es uno, pero Dios es uno. Claro, porque Dios es el pacto uno. Todo eso cuando estudiemos también el pacto, la palabra pacto del Antiguo Testamento y pacto del Nuevo Testamento, todo eso lo van a entender. Pero lo que pasa es que para poder estudiar la Biblia hay que estudiarla así, palabra por palabra, para poder entender qué es cada cosa. De lo contrario, nosotros vamos a seguir, me refiero a la cristiandad, vamos a seguir con los mismos problemas que por miles de años hemos tenido, que predicamos una Biblia que no entendemos, una palabra que creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos. Yo les digo porque yo nací y crecí en la cristiandad. Yo vengo de una familia de cantidades de años de cristiandad, ¿ok? Y, y mi mamá, por ejemplo, que mi mamá sabía bastante Biblia, literal, lógicamente, no en definición así como yo la sé o la enseño. Ella sabía Biblia literal, literal es que así como la lees, así. Pero mi mamá sabía una cantidad enorme de Biblia, literalmente. Y mi mamá tampoco entendía estos términos que yo les estoy diciendo. Entonces yo crecí igual. Yo crecí creyendo que pues Dios, así como dice la Biblia, uno es. Y entonces cuando yo ya empecé a estudiar eso de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a mí no me hacía sentido eso, porque yo decía, pero la Biblia dice que Dios es uno. Pero claro, estamos hablando que en esos años yo era una persona completamente ignorante de la Biblia. Entonces, era lógico que yo no iba a entender, no me hacía sentido, vamos a decir, una parte del Nuevo Testamento con una parte del Antiguo Testamento. Pero ya que uno estudia la Biblia en una forma investigativa, o sea, que ya no la estudias así nada más en forma de concordancia, que concuerde un texto con otro, sino que investigas cada palabra que es. Entonces, claro que vienes a entender qué es realmente lo que la Biblia está hablando. Por ejemplo, el estudio de la palabra principio que estamos teniendo ahorita, el Antiguo Testamento, ese es un ejemplo que yo les doy. Esa palabra principio, a mí me tomó investigando esa palabra para entender de qué era lo que la palabra trataba, qué es realmente lo que dice y de qué se trataba. Me tomó 3 años corridos, no 3 años estudiando la palabra principio 2 horas en la noche, no, 3 años, 12, 14 y hasta 16 horas diarias, sin vacaciones y sin fines de semana libres. Corrido. Cuando yo terminé con esa palabra, yo terminé completamente agotada y devastada de
tanta información que esa palabra cubre prácticamente todita la Biblia, la palabra principio de Génesis 1. Entonces, por eso les digo, cuando yo les hablo de la palabra principio, les digo que quiere decir principio de diezmo, principio de ofrenda, principio de las vacas gordas, de allá de José, de Génesis, y que principio de esto y principio de aquello. Cuando yo doy esos estudios, sé de lo que estoy hablando. Pero oigan cuánto me tomó solo una palabra, investigarla, de arriba a abajo, de abajo a arriba, del este a oeste, del norte al sur, bíblicamente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para que nosotros, la cristiandad, entendamos la Biblia apropiadamente, tenemos que investigarla, la Biblia, palabra por palabra. Cualquiera diría, pero yo nunca voy a terminar así porque la Biblia es un libro gruesísimo, no me va a alcanzar una. No, es que la vida humana de una persona no te va a alcanzar para poder investigar toda la Biblia palabra por palabra. Pero como la Biblia se repite, por ejemplo, la palabra Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces la vas a encontrar? Una barbaridad. Entonces, ya que entiendes la palabra Dios, no importa si está en este libro o en aquel libro o en este texto o en este texto, no importa. Ya que sabes qué es la palabra Dios, ya la sabes. Lo mismo es la palabra Jehová. Ya que sabes Jehová, ¿cuántas veces lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento? Una barbaridad. Entonces, ya que sabes lo que la palabra dice, ya la sabes. Entonces, lo mismo es la palabra el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el gran dragón, que es el que estamos estudiando ahorita. Ya que sabes qué es, esa palabra ya la sabes, no importa si la ves o te la encuentras en la Biblia 1000 veces más, ya tú sabes qué es lo que es esa palabra. Pero eso solo se aprende investigando la Biblia palabra por palabra. Es la única manera, porque de otra manera, claro que toda persona que sabe leer Biblia y que es un estudioso de la Biblia literal, así como está, o Biblia corrida, como le llamamos también, claro que la persona va a entender bastante Biblia, pero te la va a entender así como está escrita. ¿Ok? Entonces, nada más, así como está. No, pues así. Si leemos la Biblia así como está escrita, lo que estamos haciendo con eso es leyendo la Biblia en una forma de principiante. ¿Por qué en una forma de principiante? Bueno, porque si de leer la Biblia, vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, entender de qué se trata, por ejemplo, un ejemplo que voy a dar, de qué se trata el libro de Éxodo. Bueno, si yo quiero más o menos entender de qué se trata literalmente, tengo que leer todo el libro de Éxodo, pero leído. Bueno, una persona que sabe leer, no importa en qué idioma sea, la persona, si tiene acceso a comprarse una Biblia, la persona puede leer la Biblia. No necesita ir con un pastor, con un evangelista, con un misionero, con un sacerdote. No necesita ir con un profeta, con ninguna persona líder que predique Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia que está leyendo el predicador es la misma Biblia que yo puedo leer en mi idioma. Entonces, ¿por qué necesitaría yo que una persona me lea una porción bíblica literalmente cuando yo puedo leer la misma porción literalmente? ¿Por qué necesito un ministro? Claro que no la necesito. Entonces, ¿cuándo es que nosotros los cristianos necesitamos un ministro realmente? Lo necesitamos cuando nosotros queremos estudiar la Biblia o investigar la Biblia, que es lo mismo. Entonces, sí. ¿Por qué lo necesitamos? Porque la persona que va a enseñar la Biblia que va a enseñar, la persona ya investigó o estudió esa Biblia por 15, 20, 25, 30, 40 años. Ya la persona prácticamente es un anciano, vamos a decirlo así.
literalmente, porque lleva muchísimos años metida en ese asunto. Entonces la persona puede explicarnos en una manera más apropiada la Biblia, qué es lo que realmente la Biblia está diciendo en esto y en esto y en esto. Pero si de leer la Biblia se trata, cualquier persona que sabe leer puede hacerlo. De hecho, esa es la idea de que por qué las tiendas venden Biblias ahora. Porque esa es la idea, por qué nuestro Señor Jesucristo, Jehová Dios, lucharon con las personas por años, las personas encargadas de producir Biblias al público. El objetivo es ese, que el público o el pueblo de nuestro Dios tenga acceso a poder comprarse una Biblia y leerla. Claro que todos tenemos que leer, todos los que somos cristianos tenemos que leer la Biblia, que es el primer paso. Leer, leer, no va a entender uno nada, pero usted lea. ¿Por qué lea? Bueno, porque va a llegar un momento que el Espíritu Santo o Dios mismo, como usted se refiera, le va a empezar a dar entendimiento más sobre la lectura que va leyendo. Pero eso le va a tomar años. Ahora, si usted ya que entiende un poco Biblia, quiere investigar más la Biblia palabra por palabra para ir entendiendo de qué está hablando, entonces tiene que comprarse un diccionario bíblico y una concordancia bíblica. La concordancia lo que va a hacer es concordar una cita con otra. Y el diccionario bíblico lo que va a hacer es darle la definición de cada palabra. Y eso le va a tomar años a usted en el mismo punto y en el mismo punto, investigando palabra por palabra, pero eso es lo que va a establecer en usted la verdad de la palabra. Entonces, todas las personas tenemos acceso, por decirlo así, en este año 2025 que estamos, todos tenemos acceso a estudiar o investigar la Biblia. Todos. Toda persona que sabe leer lo puede hacer. Lo único que necesita es comprarse una Biblia, una concordancia y un diccionario bíblico. Y ya que tiene esas tres piezas, es todo lo que usted necesita. Claro, le va a tomar años, como le dije. Entonces, pero lo va a lograr. Entonces, lo que yo estoy haciendo con estos estudios es tratar de, vamos a decirle así, abrir los ojos a las personas que son estudiosas de la Biblia, pero que todavía no han entendido este método de investigar la Biblia palabra por palabra. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es abrirle los ojos a estas personas para que ellos le dediquen más tiempo al estudio bíblico o a la investigación bíblica, pero a la par de un diccionario, porque eso lo que va a hacer es realmente darles a ellos la verdad de lo que la Biblia está hablando en cada palabra, y de esa manera entonces vamos a ir logrando en nuestros púlpitos mejores predicadores, mejores pastores, mejores evangelistas, mejores misioneros, mejores profetas, mejores en todas las áreas que se trabaja. ¿Por qué mejores? Bueno, mejores porque es como un médico. Un doctor cuando estudia medicina general y que se gradúa solo de general, pues tiene un conocimiento, vamos a decir así, global de su carrera, pero ya que toma esa carrera y la empieza a investigar en una área, pues la persona va a ir obteniendo mejor información, mejor entendimiento sobre qué área específica. Entonces la Biblia es igual, solo que la Biblia tiene vamos a decir así, un asunto diferente a los demás libros. ¿Por qué? Porque todos los libros de cualquier carrera que usted compre son literales. Su escritura de ellos es literal. Así como usted lo lee, así es. Si, por ejemplo, usted está leyendo un libro de medicina general y le dice, para tal herida, usted lave la herida con jabón y séquela con un trapo limpio y póngale encima una venda,
lo que usted está leyendo allí, eso es lo que es. Así lo va a hacer, así como le está diciendo. Pero la Biblia no, porque la Biblia es un libro físico. El libro de la Biblia, así como el libro es físico. Pero la palabra que está dentro de la Biblia es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque Dios es espíritu. La Biblia te lo dice. Por ejemplo, en San Juan capítulo 1 te dice que Dios es el verbo. Te lo dice literal, así. Dios es el verbo. Entonces, si Dios es el verbo de la Biblia, si Dios es el verbo, pues el verbo en otros pasajes te dice que es espiritual, que Dios es espíritu. Entonces, espiritual, ¿qué quiere decir? Que la Biblia prácticamente tiene su propio lenguaje. No importa si usted la lee en español, en inglés, en chino, en el idioma que sea, pero ella tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, ella le va a hablar de animales, de plantas, de árboles, de hojas, de viento, de fuego, de esto, de vacas, de chivos, qué sé yo, de todos los animales que habla. Pero nada de lo que le está hablando es literalmente así. No te está hablando de un árbol literal, de una hoja literal, de un viento literal, de un chivo, una vaca literal o de un becerro literal. Te está hablando de personas. Todas esas cosas representan tipologías de personas. Entonces quiere decir entonces que la Biblia entonces no es un libro literal. Su lectura de ella adentro no es literal así como se lee. No. Y allí radica el misterio del asunto de por qué la Biblia tiene tantísimos años de existir y ya tiene tantos años en el mercado y nosotros no somos capaces de entenderla. Pero el problema es por eso, porque para poder entenderla en una manera apropiada, el estudiante de la Biblia tiene que buscar la manera de entender el lenguaje de la Biblia, porque el lenguaje de ella es espiritual, o lo que le llaman también un lenguaje figurado. ¿Ok? Entonces, un lenguaje figurado que es algo que parece, pero no es. Por eso la Biblia también usa ese término que dice que el primer pacto, refiriéndose al pacto de Adán, dice que el primer pacto es un pacto, dice, de sombras. Sombras quiere decir algo que parece, pero no es. Entonces, así es la Biblia. Cuando ella te dice, y para, por ejemplo, que te dice, vamos a suponer, para las ofrendas de Jehová, que Jehová pidió que trajeran tantos, que un carnero para Aarón y que esto y que el otro, y te empieza a decir y que tantas libras de harina o de esto y de aquello, uno piensa que está hablando literalmente de una vaca o de un carnero o de ese, así se lee. Pero no es así, porque esas vacas, esos carneros, esas harinas y todas esas cosas son personas. ¿Ok? Entonces, la Biblia, toda ella de lo que trata es de personas. Entonces, en este punto que estamos de la palabra uno, aquí te lo dice. Te dice que el mediador, dice, no es uno, pero Dios es uno. Y lo vimos allá en Deuteronomio, donde te dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Te está diciendo Jehová nuestro Dios es un pacto. Sí, porque el Antiguo Testamento todo pertenece al primer pacto. ¿Ok? El segundo pacto, eso ya pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Cuando veamos el estudio de los pactos, porque va a llegar el día que lo vamos a ver el estudio, voy a tratar de darlos a la misma vez los dos estudios. Voy a tratar de dar primero el estudio del pacto del Antiguo Testamento y luego en la clase que sigue voy a dar el estudio del pacto del Nuevo Testamento para que el estudiante que se quede en este canal a estudiar pueda ver la diferencia entre un pacto y otro. Es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es que la Biblia te explica que el primer pacto, que es el pacto de Adán o el pacto de Aarón o el pacto de Agar,
Cuando la Biblia te habla del primer pacto, lo que te está diciendo es que ese pacto o las personas que pertenecen a ese pacto, te dice que ese es el pacto abolido, el pacto vomitado, el pacto violado, el pacto quebrado, no por Jehová ni por Dios, porque el pacto en sí es santo igual que el pacto de Cristo. Pero las personas que recibieron en su mano ese pacto, ellos quebraron ese pacto, violaron ese pacto, ¿ok? Quebrantaron ese pacto. Entonces, perdón, el primer pacto o el pacto 1, que es la palabra 1 que estamos estudiando ahorita, ese 1 es un pacto que ya no tiene continuidad, ¿ok? Primeramente como pacto llegó a su fin, pero es un pacto que no, vamos a decir así, no logró redimir al pueblo de los pecados mortales. ¿Por qué? Porque el pacto mismo vino a ser un pecado mortal, porque el pueblo que lo recibió lo convirtieron en un pecado mortal. O sea, lo corrompieron, lo quebraron. Y la Biblia dice que es en el segundo pacto o en el pacto de nuestro Señor Jesucristo o el nuevo pacto. Es el pacto que tenemos redención de pecado mortal. Entonces, ahorita estamos viendo la palabra uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová un pacto es. Estamos viendo la palabra un gran dragón. Estamos viendo que el pecado entró en el mundo o en Babilonia por un hombre que es Adán, que es el primer pacto. Y así sucesivamente te lleva probándote este uno. Ahora vamos a ir al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Y en Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 12. Y mire lo que dice. Y aquí en este texto le va a quedar a usted como estudiante mucho más claro de lo que estoy hablando. Santiago capítulo 4, versículo 12, la palabra 1. Acuérdese que esa es la que estamos estudiando. Un gran dragón, pero solo estamos estudiando la palabra 1 primero. Y mire lo que dice. Santiago capítulo 4, versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley. ¿Sí ve? ¿Cuál ley? Pues la ley que Jehová le dio a Moisés. Dice que uno solo es el dador de la ley. Por eso, cuando estudiemos específicamente el tema de la ley que Jehová le dio a Moisés, vamos a ver que la ley fue añadida al primer pacto. La Biblia lo dice, fue añadida al primer pacto. ¿Y por qué fue añadida? También te lo dice. Dice que fue añadida a causa de todas las transgresiones y pecados que habían en el primer pacto. Pero no eran pecados de esos que se nos enseñan en las iglesias. Ay, que no se corte el cabello, que eso es pecado, y que no se ponga porque es pecado. Esas son tonteras, ¿ok? Eso no es pecado. El pecado del que la Biblia habla es otra cosa. La palabra pecado en la Biblia te está hablando de pecado mortal, o sea, pecado que quiere decir algo ilícito, sucio, algo dañino, algo destructivo que usted hace, que lo lleva a que mate en usted mismo el reino que el mismo Dios le dio en pacto. Cuando hablamos en la Biblia de pecado mortal, ya ven que les di ese estudio, ese tema lo que tiene que ver es con morir reinalmente. Es un tipo de pecado que mata el reino o el pacto que se te dio. Entonces, el asunto de esto es que aquí se nos está diciendo en Santiago, capítulo 4, versículo 12, dice, uno es el dador de la ley. ¿Por qué uno?
porque ya les dije que la ley que Jehová le dio a Moisés fue añadida al 1, no al pacto 2 o al pacto segundo, no, fue añadida al 1, al pacto 1, que es el pacto de Adán, que es el pacto de Agar, que es el pacto de Aarón. Todos esos personajes entran en ese pacto. Entonces te dice, uno solo es el dador de la ley. La palabra uno, el número 1520 en el diccionario Strong y la concordancia Strong. Uno te va a dar todas estas citas bíblicas que estamos viendo aquí. Entonces te dice que uno solo es el dador de la ley. Ya que entiendes entonces que uno solo es el dador de la ley, entonces alguien que no entiende puede decir, no, entonces si es uno es Dios el que dio la ley. Y otro va a decir, bueno, entonces ¿cómo es que la Biblia, por ejemplo, habla tanto de Jehová? Que la Biblia dice, y Jehová dijo, y Jehová mandó, y Jehová hizo. Entonces Jehová no tiene nada que ver entonces con el mandato de la ley, con mandar la ley. Entonces uno es Dios, entonces Dios es el que mandó la ley. No, no es eso lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo que uno es el dador de la ley, queriéndote decir que el pacto 1 es el que dio la ley, o el pacto 1 es el que agregó la ley o añadió la ley. Entonces la ley que Jehová le dio a Moisés, lo que está diciendo aquí, pertenece al pacto 1. Yo les he hablado de esto cuando di el estudio del pecado mortal. Permítanme un momento. Cuando di el estudio del pecado mortal, yo expliqué, les dije que no se puede, prácticamente no se puede hablar del tema del pecado mortal si no se habla de la ley de Moisés, porque las dos cosas están conectadas. No se puede hablar del diablo, de Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón que estamos estudiando ahorita. No se puede hablar de estos nombres o identidades o personas, no se puede hablar de ellos si no se habla de la ley que Jehová le dio a Moisés, porque la ley que Jehová le dio a Moisés precisamente se la dio añadida al pacto, dice la Biblia, hasta que llegáramos a Cristo. O sea que ese pacto 1, que es la palabra 1, la que estamos estudiando, oye Israel, Jehová nuestro Dios, 1, es un pacto, un mediador entre Dios y el hombre, dice ya en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Cristo. Pero en el Antiguo Testamento es eso, un pacto. ¿Ok? Uno, aquí te lo dice, te dice, estamos en el 20, uno solo es el dador de la ley. Uno. La palabra uno que estamos estudiando. Y ese uno te dice que es Aarón. Entonces, ¿por qué va a ser Aarón el dador de la ley si el que dio la ley es Jehová y se la dio a Moisés? Y ya arman aquel montón de pleito y de cosas sin ni siquiera entender lo que están hablando. La Biblia lo que te está diciendo es que uno, te dice, uno solo es el dador de la ley porque se está refiriendo a uno solo, un pacto solo, el primer pacto, un pacto. Es el dador de la ley. O sea, la ley era necesaria, la ley que Jehová le dio a Moisés era necesaria que existiera esa ley hasta que llegáramos a Cristo. No. La verdad es que lo que la Biblia manda son pactos. Entonces, el pacto 1, que es el pacto de Adán, la Biblia te explica que ese pacto fue quebrado, violado, destruido por el pueblo que recibió ese pacto. Si ese pueblo que recibió ese pacto no hubieran quebrantado ese pacto, entonces ese pacto hubiera cumplido sus 2000 años corridos, por decirlo así, hasta llegar a Cristo. Porque los pactos de Jehová son por 1000 años la primera vuelta y otros 1000 años la segunda vuelta. Cuando es un pacto con primogenitura, porque ya les he explicado antes que la primogenitura quiere decir
doble derecho, a doble porción o a doble pacto. Cada pacto por 1000 años, bueno, entonces estamos hablando de 2000 años. ¿Ok? Ajá. Entonces, el primer pacto o el pacto 1, la palabra 1, ¿me estoy refiriendo al pacto con esto? Por la palabra 1, porque es que no puedo hablar de la palabra 1, de hablarles un dragón, un dragón, un dragón, un dragón como loca, sin entender realmente quién es este dragón. Entonces, esta palabra 1 te está diciendo que es Aarón. Aarón también es el dragón de Apocalipsis. Pero, ¿por qué Aarón es el dragón? Bueno, porque el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua que te dice el libro de Apocalipsis, todos esos nombres son líderes gubernamentales y religiosos de la Biblia que tienen que ver directamente con el primer pacto. Entonces no podemos hablar si no hablamos, por ejemplo, ya ve que la Biblia dice el diablo, no dice los diablos, él, uno. Luego te dice Satanás, no te dice los satanáses, te dice Satanás, uno. El gran dragón, no te dice los dragones, uno. ¿Ves? Todo te va a tirar a uno y a uno y a uno. Y cuando estudias e investigas esa palabra uno, que es el número 1520 en el diccionario bíblico Strong, en la Biblia interlineal del Dr. Green, en la concordancia Strong, ese número 1520 te deja saber que ese uno es Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, quiere decir entonces que Aarón es el dragón. ¿Quiere decir que Aarón tiene que ver con el diablo, con Satanás, con esto? Sí. ¿Por qué? Pues porque Aarón pertenece al primer pacto. Y ya les dije que todos estos nombres, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, todos estos nombres tienen que ver, son personas, no son los seres raros que nos han enseñado a nosotros en la Biblia, son personas, son líderes, ¿ok? Líderes religiosos y líderes gubernamentales que tienen que ver con el primer pacto o el pacto 1, que es el que estamos estudiando. Estamos estudiando específicamente, no la palabra primero, pero la palabra 1. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, yo no puedo nada más leerles las citas bíblicas como una persona loca, sin sentido, y decirles, mire, aquí un dragón, un dragón, un dragón. No, tengo que explicar que esa palabra 1, ¿qué es? Y con qué tiene que ver para ir entendiendo de qué es lo que en sí está hablando el texto. Entonces, la palabra un dragón lo que quiere decir es un pacto. Entonces, ¿quiere decir que un dragón pertenece al un pacto? Ajá, exactamente eso es lo que es. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando leen Apocalipsis, referente al tema del gran dragón, te dice, y el gran dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, dice, serán echados. Ve que usa esa palabra, dice, serán echados, dice. ¿Echados de dónde? Tienes que hacerte la pregunta. Del cielo, dice. Bueno, entonces el diablo, el dragón, Satanás, esos personajes están en el cielo. Ajá. Pero ¿cuál cielo? El cielo ese que nosotros vemos cuando salimos fuera de la casa, eso que se ve a su lado afuera. ¿O está hablando del cielo de la Biblia? Pues del cielo de la Biblia, porque como estamos leyendo la Biblia, todo tiene que ser de la Biblia. Entonces el cielo de la Biblia, la palabra cielo en la Biblia, si usted la investiga, le va a dejar saber que cielo quiere decir dos cosas. En el Antiguo Testamento la palabra cielo quiere decir lugar alto, ¿ok? Un lugar alto, ya sea un lugar alto de idolatría o un lugar alto de honor, pero es un lugar alto. Y en el Nuevo Testamento te deja saber que la palabra cielo quiere decir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, entonces quiere decir que en el Nuevo Testamento, cuando el texto dice que el diablo, Satanás, la serpiente antigua serán echados del cielo,
Entonces, ¿es del evangelio que van a ser echados? Ajá. ¿Y de qué otra parte? Bueno, como cielo quiere decir lugar alto, ya les dije que esos personajes, el gran dragón, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, todos esos personajes son líderes, pero no son cualquier líder, son líderes sacerdotales, que quiere decir líder religioso, que tiene que ver con la cristiandad, o líderes gubernamentales, que tiene que ver con el mundo o Babilonia. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de Babilonia o del mundo. Entonces, cuando el texto está diciendo que un dragón y un diablo y un Satanás y una serpiente antigua van a ser echados del cielo, van a ser echados del sistema de gobierno que existe hasta ahora, van a ser echados del evangelio de Cristo que existe ahora, donde han estado ocupando un espacio que no les pertenece ya. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de la Biblia, todo tiene que ser de la Biblia. Por ejemplo, que se nos ha enseñado que el diablo es un ser con unos cachos y un pincho y que está allá y que no sé qué y que no sé cuánto. Hay que investigar cada cosa para saber qué es. Pero aquí, en este estudio, yo les voy a ir probando quién es el dragón, quién es Satanás, quién es el diablo, quién es la serpiente antigua, quién es y quién es y quién es el inicuo, quién es el hombre de pecado. Ya vimos la palabra pecado, pero todos esos términos los vamos a ver para poder entender el punto bíblicamente donde estamos en este momento. ¿Ok? Para entender en este momento dónde estamos. ¿Se acuerdan que les he venido diciendo que a Cristo lo tenemos a la puerta? Que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos aquí, prácticamente ya. Pues el problema es que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, toditas estas identidades que les estoy empezando a enseñar, todas ellas se van a movilizar a hacer cada quien su parte. O sea que en pocas palabras la venida de nuestro Señor Jesucristo no viene, señores, sin dolor, no viene sin angustia, no viene sin llanto, no viene sin falta de trabajo, falta de dinero. La venida de nuestro Señor Jesucristo viene con todas las cosas que nosotros vemos que están pasando en todos los países, porque prácticamente lo que está pasando en todo el globo terráqueo. Deportaciones de un país a otro, falta de trabajo y la gente corre de un país a otro buscando trabajo, falta de una buena salud, las personas buscan de una ciudad a otra o de un lugar a otro un médico diferente o tratan esta medicina y nada los cura, nada los sana. Rumores de guerra de un país con otro y otros países incluso en guerra literalmente. Y así sucesivamente, o sea que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no viene, escuchen esto, no viene separada del diablo, de Satanás, del gran dragón y la serpiente antigua, no viene separada del inicuo, del hombre de pecado, no. En pocas palabras, la venida de nuestro Señor Jesucristo viene casi a la par. La Biblia te dice que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Pero cuando hablamos el hombre de pecado o el hijo de perdición, estamos hablando de Satanás, estamos hablando del diablo, estamos hablando de la serpiente antigua y del gran dragón y del inicuo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te dice que Cristo no vendrá sin que esto no venga primero. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? Viene entonces primero la sanidad, que es nuestro Señor Jesucristo, la sanidad del gran cáncer. Viene primero la sanidad del alma, de tu espíritu, que es Cristo. Viene primero entonces el buen trabajo,
el buen entendimiento bíblico viene primero, o la Biblia te está diciendo que primero viene la apostasía antes de Cristo. La Biblia dice que primero la apostasía, y la apostasía son todos estos nombres que les estoy diciendo que vamos a estudiar. Entonces, todo esto viene primero, pero no es que crean que viene primero, todo tiene que pasar primero y después Cristo allá al tiempo. No, cuando te está diciendo que viene primero, es que viene primero, pero en un sentido prácticamente casi a la par, solo que por decir así, la entrada es todo lo malo primero. Eso es la entrada. Pero luego viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo, la palabra Cristo, lo que quiere decir es maestro de la Biblia. Entonces, la segunda venida, si la Biblia es el verbo, lo que te está diciendo entonces que antes que llegue el buen verbo, la buena Biblia, el buen entendimiento bíblico, que llegue globalmente, no solo a un país, pero global. Primero va a entrar todo lo malo, pero es que lo malo ya está. O sea, ya tenemos al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, el dragón, ya los tenemos trabajando. Ahorita, en este 2025, ya están trabajando sobre este asunto, ¿ok? Entonces, de aquí para allá, lo que nosotros vamos a ver es que cada día las cosas se van a poner más agudas, más difíciles, más difícil de conseguir un trabajo, más difícil de esto, más difícil de aquello, más problemas de esta clase y más problemas de esta clase, porque acuérdense que todas estas identidades que les estoy mencionando son identidades que lo único que saben causar es dolor al ser humano. Lo que le causan al ser humano es dolor, angustia, hambre, falta de trabajo. Estas identidades lo que traen es guerra, literalmente. ¿Ok? Y enfermedades de toda clase, porque la misma maldad de ellos, de estas identidades, mueve todo este tipo de cosas. Entonces, las personas que creemos en la Biblia, en nuestro Señor Jesucristo y en su reino, tenemos que ser personas que, si no somos maduros en la Biblia, en este trayecto tenemos que madurar, aunque sea, como dice el dicho, a golpes, o sea, a golpes de llanto, tienes que madurar la Biblia. ¿Por qué? Porque si estás pensando que Cristo va a llegar, eh, y te va a sacar de este globo terráqueo para que tú no pases dolor, llanto, sufrimiento, problemas, si estás pensando de esa manera, vas a fracasar en todo bíblicamente lo que hagas de aquí para allá hasta la venida de Cristo. ¿Por qué? Pues porque vas a terminar siendo de alguna manera presa de estas identidades que he estado mencionando, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que las personas que estamos en Cristo, o sea que vamos a decir, creemos en su palabra y tratamos de obedecer su palabra, tratamos de trabajar, tratamos de estudiar, de entender y trabajar la obra. Esas personas que estamos en Cristo, dice la Biblia, esas personas tenemos que hacernos fuertes, tratar lo mejor que nosotros podamos de sobrevivir, por decirlo así, todo este trayecto que vamos a pasar, que es un trayecto de dolor y problemas y angustias. Acuérdense de Mateo 24, Marcos 13, principio de dolores. ¿Por qué? Porque un pacto, que es la palabra uno que estamos estudiando, acuérdense que ya les dije que en el un pacto o en el pacto uno, en ese pacto entra Satanás, en ese pacto entra el diablo, en ese pacto entra la serpiente antigua, en ese pacto entra el gran dragón. Y todos esos personajes entran en ese primer pacto, y ese es el pacto que la Biblia dice que es el pacto de Adán, que es el pacto violado, el pacto quebrado, el pacto vomitado, el pacto desechado por Jehová, es el pacto violado, es el pacto de todo lo que tiene que ver con pecado mortal. No es que el pacto Jehová lo instituyó en pecado mortal, el pacto es santo,
pero estos personajes, como ellos tienen que ver con ese pacto, ellos arruinaron el pacto. Y estos personajes la Biblia te deja saber hasta el final de Apocalipsis, que hasta el final de Apocalipsis van a ser echados del cielo o echados del sistema de gobierno y echados de la parte bíblica o del Evangelio de Cristo o de la parte sacerdotal o de la parte religiosa de la Biblia. Quiere decir entonces que todas estas identidades vienen primero, que quiere decir que todos ellos están trabajando primero antes de que Cristo realmente trabaje fuerte en como maestro de la Biblia, en enseñar una buena Biblia. Ajá. Eso es lo que los textos están diciendo en la Biblia. Entonces, continuamos con la palabra 1. Ahora dice, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17 a ver la palabra 1 otra vez, porque esa es la que estamos estudiando. Apocalipsis 17. El texto es el versículo 3, pero lo vamos a agarrar desde el 1 para entender mejor, y dice la palabra. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces, dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 2. Dice, con la cual, con esta gran ramera, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3, que es el texto, dice, y me llevó, dice Juan, en el espíritu al desierto y vi, ¿qué es lo que vio Juan en el desierto? Vi a una mujer, una. Allá es uno masculino, aquí es uno, una femenina. Una mujer. Entonces la palabra uno es doble. ¿Por qué? Bueno, porque en un ángulo es masculino, que quiere decir un pacto. Y en el otro ángulo es femenino, porque quiere decir una iglesia. Pero ¿por qué la iglesia tiene que ver con eso? Pero si les estoy explicando que un dragón, un diablo, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué, es Aarón. Se los estoy explicando y se los voy a ir probando cada pieza que es Aarón. Entonces, si es Aarón, ¿de qué te está hablando? De un pacto. Pero acuérdense que Aarón no es solo, porque Aarón no puede funcionar él solo en el reino. Necesita una iglesia, que nosotros en el Nuevo Testamento le llamamos iglesia. En el Antiguo Testamento la iglesia siempre ha existido toda la vida, solo que en el Antiguo Testamento no se le llama iglesia, se le llama congregación. Pero es lo mismo prácticamente. Entonces, Aarón tenía congregación, el pueblo de Israel. Entonces dice, vi, el texto, volviendo al texto, dice, vi una. Te está hablando de un pacto. ¿Ve? Vi una mujer. Ponga atención, ¿qué es lo que hace esta mujer? Vi una mujer, dice Juan, ok, sentada sobre una bestia escarlata. Hoy no es el estudio de las bestias, ni de esta bestia, pero les quiero adelantar que esta bestia escarlata es el dragón. Cuando ya tengamos el estudio del dragón y después algún día estudiemos la bestia o las bestias, van a venir a entender todo, pero cuando estudien la palabra dragón se van a dar cuenta que dice que esta mujer o esta congregación, vamos a decirlo así, dice, está sentada sobre una bestia escarlata, una congregación, que quiere decir un grupo de gente que pertenece al pacto 1, está sentada o descansando, por decir así, en forma de pacto, sentada o descansando en una bestia, una mujer, una congregación, en una bestia sentada.
te está diciendo del pacto 1. El texto lo que está hablando es del pacto 1, el pacto 1, el pacto 1 y el pacto 1. No hay más. Ahora, como estamos estudiando esto de Apocalipsis, va a llegar el momento que vamos a estudiar quién es esta mujer, ¿ok? Todo esto. Y en la Biblia te lo dice que esta mujer es Babilonia, la gran ramera, bla, bla, bla. Pero específicamente vamos a estudiar la palabra mujer con definición y conexiones. ¿Qué es lo que la palabra mujer quiere decir? Porque no es mujer así como nos enseñan en la Biblia, literalmente, ya se lo dije. Entonces te dice que lo que Juan vio es una mujer sentada sobre una bestia. Esta bestia es escarlata, que es el gran dragón escarlata. Es lo mismo. Entonces, estamos viendo la palabra 1 y continuamos. Entonces, ya vimos ahora Apocalipsis. Ahora vamos a ir a Gálatas. Y por hoy allí nos vamos a quedar en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Ay, que está. Gálatas 4, versículo 24. ¿Ok? Gálatas 4, 24. Y sí, de ahí lo voy a agarrar. Gálatas 4, 24. Ya les dije que todo el Antiguo Testamento pertenece al pacto 1. Todo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, todo eso pertenece al pacto 1. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Vamos a leer Gálatas 4, versículo 24. Perdón, y dice la palabra. Lo cual dice es una alegoría. Ponga atención que es una alegoría. Dice, pues estas dos mujeres, ponga atención que venimos de estudiar la palabra mujer de allá en Apocalipsis que va montada en la bestia escarlata. Estas dos mujeres, ya aquí te está hablando no de una mujer, sino de dos. Estas dos mujeres, te dice, son, aquí te lo dice literal, son los dos pactos. ¿Sí ven? O sea, que el pacto 1 es una mujer. Esa mujer del pacto 1 es la gran ramera de Apocalipsis. ¿Ok? Que va montada en la bestia escarlata, que es este gran dragón que es Aarón. Y aquí te está diciendo que estas dos mujeres son dos pactos. Entonces, el pacto 1 que es Agar, que es Aarón, ¿ok? Que es Adán, que es Babilonia, te habla de todo esto. En el pacto 1 cabe todos esos términos. Y luego, en el segundo pacto, porque son dos mujeres, son dos pactos, en el segundo pacto es el pacto de Sara o de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces te dice, por lo cual dice es una alegoría, pues estas dos mujeres, dice, son los dos pactos. Dice el pacto 1, aquí estamos con la palabra 1, que es la misma que estamos estudiando. 1, un pacto, y ese pacto es Aarón. ¿Ok? Te dice 1, el número 15, 20. Entonces te dice, lo cual es una alegoría. Dice, pues estas dos mujeres, estas dos, son los dos pactos. El pacto 1, el 1, ¿ok? Que es el que estamos estudiando, un dragón. El pacto 1 proviene del monte Sinaí, en Arabia. Dice, el cual, este pacto 1, el cual da hijos para esclavitud, y este pacto es Agar.
da hijos para esclavitud y este pacto es Agar. Bueno, si entonces la Biblia dice que este pacto 1 es Agar, que tiene que ver entonces el pacto 1 con Aarón, diría cualquiera, o que tiene que ver el pacto 1 con el diablo, con Satanás, con la serpiente antigua. Todo, señores, todo, porque todos esos nombres que yo les estoy diciendo, el diablo, Satanás, serpiente antigua, ok, el gran dragón, todas esas son personas y esas personas son líderes, esas personas pertenecen al pacto 1. ¿Ok? El pacto 1, cuando hablamos de Agar, no es nada más Agar y ya. Hay que investigar todo porque el pacto 1, acuérdense que eso pertenece a Adán. Y Adán lo que quiere decir es un sistema de gobierno primario. O sea, es el primer sistema de gobierno, vamos a decirlo así, que ha existido hasta la fecha. No es el sistema de gobierno de Cristo. Por eso se llama pacto 1, que quiere decir que en ese pacto 1 ahí está el sistema de gobierno de Adán, ahí está la parte de gobierno y religiosa de la Biblia, de los sumos sacerdotes, de los profetas, toda esta gente que trabajó el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, aquí se nos deja saber que el pacto entonces 1 es el del monte Sinaí, en Arabia. El pacto 2, que es la segunda mujer, que en este caso es Sara, que en este caso viene siendo Cristo, ese es el pacto de la redención o de la salvación. ¿Ok? Salvación de los pecados mortales. Ya les dije que el pacto 1, ese no redime a nadie, estaba supuesto a redimir, estaba supuesto a salvar, era un pacto que estaba supuesto a hacer todo, como por decir las mismas cosas de Cristo. Pero como los que recibieron ese pacto, acuérdense que las personas que recibieron ese pacto eran personas que tenían todos ellos que ver con pecado mortal. Al tener ellos su estilo de vida relacionado directamente al pecado mortal, entonces ellos mismos, los que recibieron el pacto, terminaron quebrando, contaminando, mancillando y violando a ese pacto 1. Por eso es que el pacto 1 no pudo redimir la cristiandad y por eso hubo necesidad de un segundo pacto, que es un pacto a través de Cristo. ¿Ok? El pacto 1 es un pacto igual que el de Cristo. Es un pacto santo, es un pacto que si estas personas hubieran honrado ese pacto, lo hubieran trabajado apropiadamente como Jehová Dios se los dio, entonces el pacto hubiera redimido, pero el pacto no pudo redimir a nadie por ese problema, porque el pacto fue violado, quebrado, mancillado, etcétera, etcétera. Cuando estudiemos todas esas partes del Antiguo Testamento nos van a ayudar a entender todo esto que les estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, dice entonces, lo voy a repetir y aquí vamos a cerrar por hoy. Dice entonces, por lo cual es una alegoría. Dice, pues estas dos mujeres, ¿ok? Estas dos mujeres son los dos pactos. Entonces está el pacto 1 y el pacto 2 o pacto segundo, que es lo mismo. El pacto 1 es lo mismo que primer pacto. Y el pacto 2 o pacto segundo es el pacto de Sara o de Cristo, ¿ok? Entonces dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El pacto 1 proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Sí ve que el pacto 1 no redime del pecado mortal? Aquí te lo dice directamente. Te dice que el pacto 1 produce hijos del reino, pero hijos del reino que son esclavos. ¿Pero esclavos de qué? ¿O quién los esclaviza? Son esclavos del pecado mortal. Pero entonces si son esclavos del pecado mortal, ¿cómo son hijos del reino? Pues sí son hijos del reino, pero no del reino de Cristo, sino del reino de Aarón, del primer pacto, porque es que cada pacto tiene su propio reino. El reino de Cristo solo funciona en el segundo pacto, que es el pacto de Cristo. Pero el primer pacto, que es el pacto de Aarón, el pacto de Agar, ok, el pacto de Adán, ese pacto tiene su propio reino. Ya les dije que el pacto es santo y que el pacto estaba supuesto a hacer lo mismo que hace el pacto de nuestro Señor Jesucristo, solo que no, el pacto no logró hacer ese trabajo
porque las personas que tomaron ese pacto, ellos corrompieron al pacto. Por eso el pacto no pudo lograr su objetivo, por decirlo así. Entonces aquí los voy a dejar y continuamos. A lo mejor mañana continuamos con la otra parte del estudio de la palabra uno, porque yo creo que nos van a salir 2 estudios, uno más, creo, o 2, no sé, pero vamos a ver. Entonces continuamos y bueno, yo espero en el Señor que lo poco que les he podido explicar en este día con respecto a la palabra uno, aquí les probé que es un pacto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Jehová Dios uno es. Entonces, Jehová Dios, que es el Antiguo Testamento, es uno, es un pacto. ¿Ok? Que es el pacto de Agar, el pacto de Aarón, el pacto de Adán. ¿Ok? Uno es. Entonces, vamos a continuar mañana, si Dios lo permite, con algún otro estudio de estos mismos. ¿Ok? Si alguien se quedó, el que se haya quedado o el que lo vea, muchísimas gracias por haberse quedado o haber visitado el canal y esperamos que cualquier poquito de la palabra que haya recibido, que les sirva de algo y que les siga formando para que siga creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la Biblia en general. Pues que el Señor les guarde y tengan buen día.